Bien, amados, continuamos con el estudio de este día lunes. Mi, mi objetivo en esta noche es poder enfocarnos una forma, en ver una forma práctica lo que examinamos la semana pasada, que es lo que es la transformación, ¿no? La obra que hace el Señor, el propósito más grande que Dios tiene con usted y conmigo, que es transformarnos, conformarnos a la imagen de Jesús, ¿no? Pero también eso parte de transformar nuestra mente, nuestro entendimiento, del cómo entendemos, del cómo vemos eh, las perspectivas de vida que experimentamos. De hecho, tan fresquito esto, ¿no? Nuestro pastor decía una gran verdad. A pesar de que Dios se ha glorificado con todo esto, uno siempre espera que cosas así no ocurran. Entonces, como nosotros enfrentamos estas cosas, ¿no? Como humanos, y yo lo digo por una experiencia personal, no siempre me es fácil enfrentarme a situaciones complicadas de la mejor manera, y yo quedo en deuda, quedo en deuda con el Señor. Admiro profundamente a hermanos y hermanas que conozco, a hombres y mujeres que son siervas y siervos de Dios. Y cuando digo siervo y sierva de Dios, no me estoy refiriendo solo a pastores o a líderes, ¿no? Siervos y siervas de Dios, hay mucha gente que son verdaderos siervos y siervas de Dios, tremendos ejemplos y que no tienen ningún cargo en las iglesias, ¿no? En las iglesias locales. Y conozco a siervos y a siervas de Dios que tienen una actitud maravillosa de enfrentar todo esto, una madurez en el Señor, y yo realmente les admiro. Pero yo todavía lucho muchas veces con eso, ¿no? No siempre, pero sí con algunas cosas que ocurren, ¿ya? Y cuando digo, mucha Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿No? Mejor hubiese sido que el milagro de que no hubiera ocurrido, pero sé también que ahí está la palabra de Dios obrando en mi corazón, obrando en mi mente, y justamente haciendo esto de transformar el cómo veo las cosas, el cómo entiendo las cosas, el cómo palpo o percibo las situaciones. En otras palabras, la transformación de mi mente, de mi mentalidad, ¿ya? Recuerden que cuando hablamos de esto no solo nos referíamos a lo intelectual, sino más allá, ¿sí? La mente abarcando todo lo que significa el pensar, el interpretar situaciones. Eh, Esto está muy relacionado con lo que es la cosmovisión que tenemos ya de la vida, ¿sí? Por cultura recibimos una cosmovisión, ya interpretamos situaciones por herencia cultural diferente a otras personas, ¿no? Imagínense en otros países donde la cultura permite el casamiento, ¿no? De niñas de 12, 11 años, ¿sí? Las famosas niñas novias que se ha hecho tanto programa de esto allá en India, por ejemplo, pero no solo en India, en esos países donde hay tanta corrupción infantil de tipo sexual, tristemente, en Tailandia, en esa parte baja de Asia, y en la cultura de ellos se ve normal, ¿no? No me refiero a la esclavitud, por ejemplo, sexual, o a la perversión sexual de los niños, sino me refiero a esto, a lo que dije primero, ¿no? Al tema de novias, niñas novias, ¿no? Incluso menores de 11 años, también niñas de 8, de 9 años, y dentro de su cultura, ellos lo ven normal, ¿sí? Entonces interpretan esto como algo normal, y para nosotros es algo absolutamente chocante, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra cultura proviene de una base, ¿sí? Judío-cristiana, ya la cultura occidental. Por más que hoy día lo, los seres humanos de Occidente quieran renegar de esa herencia cultural judío-cristiana, no pueden negarlo porque es algo histórico, ¿no? Entonces nosotros por sociedad tenemos leyes morales, éticas, que vienen producto de la influencia del cristianismo a través de la historia en Occidente, ¿ya? Y esa es una de las cosas que nos permiten rechazar cosas como esta, ¿no? Eh, no puede una niña casarse antes de los 18 años, si es tocada o afectada sexualmente, eso se denuncia, ¿ya?
Estoy hablando de las leyes, ¿ya? De las leyes, como la ley interpreta, ¿no? Pero en estos países no, es absolutamente normal, tristemente normal, ¿no? En los países musulmanes también se da mucho eso, ¿sí? Pero nosotros no lo vemos así, entonces las culturas influyen, la cultura donde nacimos y donde crecemos influye en nuestra visión de cómo nosotros vemos la vida. Pero más allá de eso, la palabra de Dios nos lleva a entender de que el Espíritu Santo hace una transformación en nuestras vidas que nos lleva incluso más allá de la cultura que nos fue heredada, ya que heredamos. Porque la idea de la transformación es llevarnos a tener una cosmovisión, una cultura del reino de Dios. O sea, es como Dios ve, es como Dios percibe, es como Dios quiere que nosotros veamos las cosas. ¿Ya? Hoy en día, muchos que combaten el tema de los valores morales dicen, bueno, ¿y quién dicta? ¿Quiénes son los ciertos los que dictan o los que determinan si algo es bueno o algo es malo? ¿Ya? Porque dicen que eso es relativo. Bueno, humanamente podría serlo, pero los que creemos que hay un ser supremo, un juez supremo, ¿sí? Que es nuestro Dios, ¿ya? Y que tiene todas las facultades para ser ese juez ya imparcial, perfecto, justo, de forma perfecta. Nosotros sabemos que Él es el que determina lo bueno y lo malo. Ya nosotros no tenemos derecho a decir esto es bueno o esto es malo, porque nosotros no somos el parámetro es la ley de Dios, y Dios es el que se encarga en su palabra de mostrarnos lo bueno y lo malo, ¿ya? Producto de esto es que nosotros entendemos cuando hay cosas que tenemos que rechazarlas, aunque nuestra cultura ya nos diga que está bien, ¿sí? Y aquí es donde entra, ¿cierto? Lo que mucha literatura, especialmente la cultura misionera, se habla de pecados de cultura, ¿ya? Cada cultura tiene pecados, se dice. ¿A qué se le llama esto, no? Las culturas como ven ciertas cosas, ¿no? Cultura como la griega, por ejemplo, en tiempos bíblicos, es interesante que cuando uno lee un poquito de cómo era la cultura, uno se encuentra, me refiero a los tiempos bíblicos, ¿no, hermanos? Ya recordemos eso, es importante que lo entendamos. Ya, no a la Grecia de hoy, a la Grecia del primer siglo, incluso de antes de Cristo y después de Cristo. Por ejemplo, lo normal era para un hombre, para un hombre, casarse y tener una mujer con la cual se casaba, y esa mujer era específicamente para mantener el linaje, ¿ya? O sea, para procrear. La esposa le daba al hombre hijos legítimos, ¿sí? Que podían heredar, que podían seguir la, la línea sanguínea, etcétera, ¿no? El apellido, como diríamos hoy en día. Esa era la mujer con la cual se casaba el griego, pero aparte él tenía una concubina, o podía tener más concubinas, que era la mujer que se usaba para más el deleite sexual. Pero aparte de eso, sí, también era permitido, ya llevamos dos mujeres, ¿no? Aparte de eso era permitido que el hombre frecuentara prostíbulos, ¿sí? ¿Ya? Y ahí es donde uno, con la mentalidad cristiana, no entiende para qué si ya tiene una esposa, una concubina, ¿no? Y ahora vamos con una tercera, ¿sí? Que no era pecado para ellos, no era malo que frecuentaran prostíbulos. Y cuarto, los hombres que tenían cierto estatus social, que pertenecían especialmente a grupos aristócratas, tenían también acceso a tener un joven, ¿sí? Concubino, ¿ya? Por lo tanto, la homosexualidad era parte de la cultura griega, ¿no? Pero la cultura griega no solo era el tema homosexual, sino siempre era efectivo con respecto a sexualizar a jóvenes. No es que los jóvenes fueran homosexuales, a los jóvenes se les obligaba a eso, ¿ya? Entonces, ¿se dan cuenta la perspectiva cultural de Grecia? Entonces ahí es donde hablamos nosotros y se entiende lo que es un pecado de cultura. Toda esa inmoralidad sexual, ¿de dónde sacamos que es inmoral sexualmente? Todo aquello, de la palabra de Dios, o sea, de Dios. Entonces, esa es nuestra perspectiva
El punto de referencia para lo que es bueno, lo que es malo, siempre va a ser Dios, y Dios lo ha dicho y lo ha revelado a través de su palabra, ¿ya? Entonces, esos son pecados de cultura, y cada cultura tiene sus pecados, ¿no? Culturas, no sé, como se ha visto en la historia misionera de la iglesia, ¿no? Lugares donde se llegaba, ¿ya? Y la inmoralidad sexual era algo normal, absolutamente normal, diferente a Grecia, como por ejemplo en muchas aldeas polinésicas, ¿ya? Eh, Otros pecados de cultura, ¿no? Hay un libro bastante conocido, antiguo, ¿no? No sé si será tan conocido en el día de hoy, Hijo de Paz, un libro interesante, muy, muy bonito, la historia de unos misioneros que estuvieron allá en el sector de Nueva Guinea, eh, con una tribu que eran antropófagos, ¿ya? O sea, se alimentaban de hombres, caníbales, ¿ya? Entonces el canibalismo y la traición eran parte de su cultura, ¿ya? Eh, Creo que lo he contado otras veces, pero para los hermanos que no conocen la historia, el hermano estaba evangelizándolos, ¿no? Don Richardson se llamaba él, se llamaba porque me imagino que ya murió. Ya está los brazos del Señor el hombre. Estaba evangelizando y les empezó a enseñar desde el principio de la vida de Jesús. Entonces, cuando llega al punto en que el Señor es traicionado por Judas, ya, ellos siempre habían estado escuchando, muy atentos, toda la historia de Jesús. Pero cuando llega al punto de Judas, ya, y que Judas traiciona a Jesús, dice que toda la membresía de gente que lo estaba escuchando se pararon a bailar, ¿sí? A danzar en alegría, gritaban, proclamando el nombre de Judas, ¿sí? Aclamaban a Judas. Se transformó en el héroe nacional Judas. ¿Por qué? Porque en su cultura, en su cosmovisión, la traición era alabada. ¿Sí? Entre mejor y más grande la traición, más alabado era la persona, ¿no? Entonces se inventaban formas de traicionarse. Y lo interesante es que generalmente se traicionaba y después se los comían, ¿ya? Entonces aclamaron a Judas. Eso fue tan chocante para Don Richardson que él se fue absolutamente choqueado a su casa, a la cabaña que él tenía ahí en medio de ellos, hablando con su esposa, le dijo, yo no puedo, no puedo seguir aquí, yo me voy, esta gente, no es digna de recibir el mensaje del Señor, no puede ser, no puede ser. Absolutamente choqueado. Imagínense, ¿no? Que se alabe al hombre que nosotros sabemos que le produjo una tremenda tristeza al Señor Jesucristo al traicionarlo, ¿no? Que era todo el plan de Dios, lo entendemos, pero eso no quita lo terrible que hizo Judas. Eh, bueno, ahí su esposa obviamente lo contuvo, ambos oraron, y él no sabía, los siguientes días fue muy complicado para él, hasta que él encontró lo que creo que él fue el que inventó otro término también importante, que analogías de redención, ¿no? Que en la historia y en la cultura también de esta gente existía lo que se llamaba el hijo de paz. Para hacer paz entre dos tribus que se estaban matando, venía un cabeza de la tribu, tomaba a su hijo y entregaba a su hijo a la otra tribu. Y de esa forma se hacía, por medio de ese hijo, se hacía la paz, hijo de paz. Y ahí, obviamente, Don Richardson se recordó de Príncipe de Paz, ¿sí? Mi paso os doy, mi paso, y entendió que eso de esa forma podía hablar de Jesucristo, ¿no? Y se basa en esto, y obviamente la gente reaccionó ya no con alegría, sino con contrición de corazón, el Espíritu Santo actuó en ellos, y la gente poquito a poquito comenzó a entregarse al Señor, se transformó en un tremendo avivamiento de salvación en medio de esa gente. Algo maravilloso, bueno, le cuento todo el fin de la historia porque la idea no era contar solamente hasta el aplauso a Judas, ¿no? Aunque ese era el punto mío. El punto mío era que esta es la cultura, la cosmovisión de esta gente era que Judas era el héroe porque había sido el traidor, ¿no? Y porque su cultura era el traidor. Entonces ahí es lo que entendemos como pecados, ¿sí? De cultura, ¿ya? Entonces, cada cultura tiene sus pecados. En otras palabras, cosas que bajo la visión de la cultura no son malas, pero según la palabra de Dios, sí lo son. ¿Sí? Sí lo son. Y todo esto tiene que ver con la cosmovisión de las personas, como vemos. Y cuando la semana pasada hablábamos de esto, nos referíamos también a este tema, a la cosmovisión. Si mis padres me enseñaron algo,
me heredaron una enseñanza. Y cuando llego al Señor me doy cuenta que en su palabra no es buena, soy confrontado con la palabra, ¿no? Y que mi mente sea renovada y yo entienda que lo que aunque muy amado mi padre, muy amada mi madre, y me lo enseñaron con la mejor intención, pero sé que no que no está de acuerdo a la palabra del Señor, que no es agradable a los ojos de Dios, yo entonces, al ser transformado en mi mentalidad, ya tengo una nueva perspectiva. Puedo ahora entender que lo que me enseñaron, que lo que me heredaron en enseñanza, en costumbres, no son buenas y no debo seguirlas, ¿ya? No debo seguirlas porque no honran a Dios. Entonces, el cambio, la transformación de la mentalidad, el Espíritu Santo la va haciendo de esta manera, ¿ya? Eh, pero también esto se aplica al cómo vemos ciertas situaciones, cómo vemos las situaciones antagónicas a nosotros, ¿sí? Eh, Cuando decimos y leemos Romanos 8:28, ¿no? Que a los que ayudan a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es un versículo que nos complica cuando estamos en momentos difíciles y cuando no entendemos la forma de actuar de Dios, ¿ya? Pero a medida que el Espíritu Santo, por medio de su palabra, va actuando en nosotros, va cambiando nuestra mentalidad y nuestra mentalidad va haciéndose, ¿sí? Servidora de esa realidad y logramos, después de pasarnos generalmente la dificultad, logramos ver, logramos percibir, ¿ya? Eh, que realmente sí las cosas nos ayudan a bien, aunque en el momento no lo veamos así, ¿ya? O sea, cómo vamos permitiéndole al Señor que Él vaya transformando nuestra mentalidad. Y bajo esa perspectiva, yo quiero hoy día compartir el estudio de ustedes. ¿Cómo aplicamos esta transformación de nuestra mentalidad, del cómo pensamos, del cómo entendemos, del cómo vemos, ¿ya? Eh, no sé si se recuerdan que el Señor habló del ojo, ¿no? El ojo es la lámpara del cuerpo. ¿Por qué? Porque no es que el ojo, este ojo, ¿no? El ojo físico lo sea, sino se refiere al cómo vemos, ¿sí? Al cómo vemos las situaciones. Es lo que va a ser, ¿cierto? También si hay luz u oscuridad dentro de nosotros, ¿ya? La mirada, ya yo puedo mirar a una persona de una forma correcta, pero también puedo mirar a una persona de forma incorrecta, ¿ya? Y eso se aplica no solamente en el caso de los hombres, de las mujeres, a lo sexual, sino sencillamente, no sé, al odio, a la repulsión, ¿no? A las fobias que se tienen hacia otras personas. Ya va a depender de cómo nosotros miremos, de cómo entendemos ciertas situaciones. Así que entremos a este tiempo de ver cómo la, la obra de Dios, de su transformación, va permitiéndonos tener una nueva perspectiva a muchas cosas que son parte de nuestra vida diaria, del cómo actuamos, del cómo reaccionamos, ¿sí? Esta es la nueva visión, una nueva visión de vida que el Señor produce en nosotros, ¿ya? Es una nueva perspectiva de ver y entender las cosas. Y quiero partir, hermano, esta noche hablando de un tema que necesitamos los cristianos, hermanos, hermanas queridas, necesitamos los cristianos entenderlo, verlo eh, bajo la perspectiva del Señor. Porque si no vemos este tema bajo la perspectiva de Dios, caemos en muchos errores. Y me refiero a un tema que ya hemos hablado varias veces en nuestros estudios, pero hoy día también vamos a verlo desde este punto de vista, que es el amor. Pongámonos románticos entonces, ¿no? Justamente es el punto. Amor lo relacionamos siempre con romanticismo. Es la perspectiva, ¿no? Amor, amor. Eh, es tan importante entender esto, hermanos. ¿Por qué? Primero que nada, porque necesitamos comprender la visión de Dios sobre el amor. Pero cómo esto se aplica a nuestra vida es tremendamente importante. Es tan importante hoy en día porque en las iglesias los cristianos que no frecuentan la palabra de Dios, que no quieren aprender la palabra de Dios, bueno, yo sé que alguien más aguja me diría, bueno, entonces no son cristianos, ¿no? ¿Ya? Pero no vamos a entrar en ese tema porque al final no somos jueces, no sabemos las circunstancias de fondo, ¿ya? Solamente voy a decir que sí, que tristemente hay gente que se dice ser cristiana. Permiso, hermanos. Okay. Acá hace mucho frío, hay una onda polar, así que estoy, igual que los abuelitos, con mi frazadita aquí arrebozada en mis piernas, ¿ya?
Sí, eso me recuerda que ya tengo sobre 50. Gracias. Eh, entonces, eh, muchos que se dicen ser cristianos tienen una perspectiva sobre el amor absolutamente mundana, ¿ya? Y es tan importante entenderlo porque cuando alguien, como usted o yo, que tenemos la perspectiva bíblica del amor, eh, citamos el amor de Dios, existe el otro extremo de hermanos que ya están cansados de la sobreexplotación del amor, ¿ya? Porque según ellos dicen que al hablar tanto del amor de Dios se, se denigra la santidad y la justicia de Dios, ¿ya? Ya, se cae al otro extremo. Entonces, vienen y se nos tacha de débiles espirituales, de consentidores espirituales, ¿ya? Eh, de que solo exaltamos el amor de Dios y no la santidad y la justicia de Dios. Pero usted y yo no somos de esas personas. ¿Cierto que estamos de acuerdo con esto, no? Ni usted ni yo somos las personas que usamos el amor como un mero consentidor, ¿cierto? Que el amor de Dios como algo que solamente consiente. No, no, no es así. Pero lo triste es que si yo, por ejemplo, hablara del gran amor de Dios en todo un estudio, lo más probable es que alguna persona me juzgaría de eso, me tildaría que sencillamente el hermano Pablo es alguien que no le interesa la santidad de Dios. ¿Y por qué pues, se produce este efecto? Se produce por una sencilla razón, porque muchas iglesias, muchos maestros, muchos predicadores, en muchas iglesias han caído en el error de enseñar y de hablar del amor de Dios, pero bajo una perspectiva de un amor romántico y secular, sin entender la profundidad de la palabra de Dios. ¿Sí? Es así como hoy en día se habla del amor de Dios como el gran tema, muy, muy dado de la mano de la gracia, ¿no? Dice que Dios me ama. Y esa frase, es que Dios me ama, la mayoría de las veces tiene un trasfondo de es que me ama y por eso me va a perdonar. Es que me ama y por eso me entiende. Es que me ama tanto que yo soy, ¿cierto? Casi el punto de eje donde él gira, ¿no? Y nos volvemos ahí, o cristianos se creen el cuento de que son los superamados, ¿ya? E incluso tienen algunas bases bíblicas, ¿no? Muchos años atrás, había una hermana en una iglesia cuando yo era muy jovencito, amiga de mi madre, y ella siempre se refería a sí misma, yo soy la Juanita del Señor, decía, la Juanita del Señor. Era una persona que se sentía muy amada por el Señor. Entonces, cuando decía que ella era la Juanita del Señor, se refería a Juan, ¿no? El discípulo amado, al que Jesús amaba, que es como Juan hace una autorreferencia, ¿no, Juan? De esta manera, porque en el Evangelio de Juan, ustedes no van a encontrar el nombre de Juan, ¿sí? No lo encontramos, él no se denomina por su nombre de pila, Juan, ¿ya? Y cuando hace alusión de sí mismo, lo hace en tercera persona y lo hace diciendo al que amaba, ¿cierto? Al que amaba a Jesús, ¿sí? Eh, Ahora, lo he explicado antes, eso de que al que amaba a Jesús para nuestra mentalidad sonaría como que era el más amado, ¿sí? Pero en ninguna parte dice Juan que él era el más amado. Sencillamente dice, era al que amaba Jesús. Pero también las personas toman, porque lo vemos bajo una perspectiva occidental del siglo XX, del siglo XXI, ya el dicho, que es muy diferente a cómo se entendía el dicho en esos tiempos. Y hoy día nosotros lo vemos como, bueno, o sea, a Juan lo amaba el Señor, pero al resto no. ¿Ya? Al resto los quería nomás, pero a Juan lo amaba. No, Juan no se sentía privilegiado por sobre los otros. Sencillamente Juan cuando decía al que amaba a Jesús, es que él personalizaba ese amor que Jesús tenía por cada uno de los 12, inclusive a Judas, ¿ya?
como el mismo Juan dice que los amó y los amó hasta el fin, ¿no? En su evangelio. Entonces, Juan sencillamente toma esa bendición y la hace personal. Y eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros. ¿Sí? Es lo mismo que hace Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, donde dice, el cual me amó, ¿ven? Lo personaliza, me amó y se entregó y se dio a sí mismo por mí. ¿Sí? Es el lugar donde Pablo se pone como objetivo del amor de Dios, ¿no? Siempre Pablo está hablando que nos amó, que nos ha amado, que se entregó por nosotros en plural, pero ahí en Gálatas 2:20 usa el singular, ¿ya? Y esto nos enseña que el amor de Dios es por cada uno, ¿cierto?, de nosotros, pero que hay algo maravilloso, que podemos personalizarlo, pero al personalizarlo, nosotros no podemos creernos el cuento falso de que porque lo personalizamos, somos la única razón. Y tampoco que somos más amados que los otros. Así que, mis queridos hermanos, si hay alguien esta noche que se creía más amado que otros, siento decirle que no es así. El amor de Dios es parejo para todos sus hijos. ¿Sí? A todos los que estamos aquí, los 2, 4, 6, 8 que estamos conectados, y a los que no están conectados también, ¿no? Nos ama profunda y maravillosamente el Señor, pero nos ama de forma pareja. Para Dios no hay preferidos, no hay consentidos. Entonces, cuando Juan hablaba de que él era al que amaba a Jesús, sencillamente estaba personalizando ese amor, pero jamás quiso dar a entender de que él era el único amado, ni tampoco que él fuera el más amado, ¿ya? Así que esta hermana, amiga de mi madre, eran jóvenes ellas todavía, sus 35, 40 años, me supongo, esta hermana decía, yo soy la Juanita del Señor. O sea, en otras palabras, ella estaba diciendo que ella se sentía más amada, tan amada, ¿no? Porque tenía lo que ella le pedía al Señor, el Señor se lo daba. Entonces, cuando mi madre escuchó por primera vez, se dijo, ¿y a qué se refiere? Después descubrió que se refería, ¿sí?, al dicho de Juan, ¿no? Entonces, ahí la mamá empezó con tira y encoge en su mente, bueno, o sea, el Señor la ama más a ella que a mí, ¿ya? Pero con el tiempo la mamá, buscando en la palabra del Señor, se dio cuenta que no, que Dios no hace diferencia entre sus hijos, ¿ya? Y que ella también era una Juanita del Señor. Así que al final todos somos Juanitos del Señor, ¿sí? En el sentido correcto, ¿ya? Entonces, es el tema de que tristemente al decir esto esta hermana, claro, pensaba que el Señor como que la tenía de una forma especial, la madre. Y eso es un error. Es un error que nace de una mala interpretación de la Sagrada Escritura, de la mala perspectiva, de entender equivocadamente, ¿sí? Una frase que cita Juan, ¿cierto?, sobre sí mismo, y de la misma manera, el tema del amor se va desvirtuando. Se desvirtúa porque los cristianos, tristemente, no entienden que tienen que ir a la profundidad de la Escritura para comprender el amor de Dios. Y es por eso que muchos hermanos, vuelvo a decir, han caído en el otro extremo, casi de suprimir el amor de Dios en pro de la santidad y la justicia de Dios. Ya se ha llegado a caer a un punto en que se ha reinterpretado el amor. ¿Ya? Yo leí un libro donde un muy conocido predicador gringo, ¿ya? No desconozco que sea un hijo de Dios, no desconozco que sea un hombre de Dios, pero dentro de sus libros él comenzó a dar un tremendo énfasis al Dios soberano, la soberanía de Dios, ¿ya? Y llega un punto en que él tiene que transar con el amor de Dios, tristemente. Y él escribe en uno de sus libros, ¿ya?, reinterpretando 1 Corintios capítulo 13, donde él asegura que ahí no está hablando del amor de Dios y que Dios está por sobre esa definición, ¿ya? ¿Por qué? Miren, muy brevemente, lo que él expone es que Dios actúa por amor a sí mismo. Esa es su gran motivación. Pero para él eso no es egocentrismo, lo que para mí es egocentrismo puro, ¿sí?
cuando un ser actúa por amor a sí mismo, enfocado en sí mismo y por sobre y ante cualquier cosa por sí mismo, eso es aquí en la quebrada del Ají, y también creo que en el reino de los cielos es egocentrismo. Pero este hermano no lo interpreta así. ¿Por qué? Porque dice que cuando 1 Corintios capítulo 13, ya, dice que el amor no busca lo suyo, ya, eso no es aplicado a Dios. No se aplica a Dios. Porque Dios está por sobre aquello, ¿ya? Que esa es la exigencia al humano, que tiene que ver con el amor humano. Pero por más que yo leo 1 Corintios 13, me es imposible asociarlo con el amor humano, hermano. ¿Sí? Yo leo 1 Corintios 13, los primeros 4, 5, 6 versículos, y digo, ¿por dónde? No me entra por ningún lado que este sea el amor humano. Sí es el amor que Dios nos exige, pero no basado en nuestra fuerza, porque por naturaleza no podemos cumplir 1 Corintios 13. Solo lo pueden hacer usted y yo, los que somos creyentes, los que tenemos al Espíritu Santo, los que confiamos en el poder de Dios, no en nuestro poder, para poder llegar a amar de esa manera. Pero tampoco es algo que lo conseguimos de un día para otro, es todo un proceso. No sé si se recuerdan, después vamos a ver 1 Corintios 13 un poquito más de fondo, pero lo que tristemente este hermano termina haciendo, ya, es destruir lo que la Biblia me quiere enseñar sobre el amor de Dios, porque él quiere dar un sobreénfasis al Dios soberano, al Dios santo, ya, al Dios que no necesita de nada ni de nadie, y termina haciendo un sobreénfasis tan tremendo en esto, hermanos, ya, de que él está convencido que Dios, antes que nada, actúa por amor a sí mismo, ya. Pero que eso no es para él egocentrismo. Aún si fuera egocéntrico, él tiene todo el derecho de ser egocéntrico. El tremendo problema con eso, hermano, es que la obra de Jesucristo fue la obra más anti-egocéntrica que se pueda comprender, ¿ya? Porque Jesús muere y da su vida para gloria del Padre y para la salvación de usted y de mí, y por toda la humanidad. Por más que algunos quieran decirnos que no es por toda la humanidad, sí, fue por toda la humanidad. Entonces, eso no significa que todos van a ser salvos, ¿no? Eso lo tenemos claro. Pero sí, la obra salvadora está vigente y dada para cualquiera que la quiera aceptar. Entonces, el tema aquí, mis queridos hermanos, es que se termina transando lo que es el amor. ¿Por qué? Porque se desequilibra, ¿sí?, el atributo, la esencia de Dios, que fue uno de los temas que más tocamos cuando comenzamos nuestros estudios, ¿no? El desequilibrio de los atributos de Dios. Ya, Dios no es más amor que santo, ni es más santo que amor. ¿Ya? Su esencia es el perfecto equilibrio. Ahora, dicho esto, hermanos, eh, espero que nos demos cuenta entonces qué tan importante es. Entonces es importante porque la palabra de Dios nos lo enseña. Segundo, porque hoy en día por la triste mezclada de perspectivas sobre el amor triste de muchos predicadores, ya teólogos, maestros, iglesias, sobre el amor de Dios, ya, esa perspectiva triste que se tiene y deforme del amor de Dios y del amor que Dios nos demanda, es que hoy día la iglesia está dividida, ya, y se ha ido a extremos, ya. Pero tercero, es tremendamente importante entender el amor bajo una perspectiva de Dios y bajo la perspectiva bíblica, porque es a través de la Biblia que Dios nos enseña sobre el amor, ¿ya? Porque esto trae tremendos problemas al crecimiento de los cristianos, al no entender correctamente la perspectiva del amor que Dios nos entrega o nos da, ¿ya? Así que la idea, hermano, es que esa sea nuestra perspectiva, ¿no? Conozcamos el amor bajo la perspectiva de Dios, porque Él quiere que la conozcamos, por lo tanto, que vivamos y entendamos el amor, y cada vez que hablemos del amor, lo hagamos correctamente, entendiendo y enfocados en el verdadero amor. Cuando hablemos del amor, cuando prediquemos del amor, siempre la perspectiva esté ahí,
¿sí? Sobre la perspectiva de Dios, sobre el amor a través de la palabra de Dios, y jamás transemos en ese amor, por más que la sociedad humana, e incluyendo algunos cristianos con una mala perspectiva del amor de Dios, quieran que nosotros lo distorsionemos. Ya, así que lo primero. Segundo, para poder aclarar, ¿no? Y así ser capaces de enseñar a otros correctamente cuando hablemos del amor de Dios. Y de esta manera darle herramientas eficaces para que los cristianos nuevos especialmente sean capaces de crecer en amor. El amor es un tema importantísimo, hermano. El amor está en el Nuevo Testamento, pero así como cuando veníamos de Pedregal, ¿no? Veníamos de Pedregal y hermano Marcelo paró el auto, apagó las luces, ya yo veía un barranco para abajo nomás, cuando apagaron las luces me bajé, yo decía, ¿en qué momento camino 2 pasos más me voy para abajo? No veía nada, no veía, y miramos el cielo, oh, qué maravillosa la estrella, ¿no? O sea, así salpicado, ¿cierto?, de estrellas el universo. El Nuevo Testamento está salpicado del amor de Dios, pero también está en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que también dentro de la mentalidad humana hay formas diferentes de referirnos al amor. Y eso es real en nosotros, ¿no? Hoy día nosotros, en nuestra sociedad occidental, se habla de que el sexo es amor, ¿no? Hacer el amor. ¿Cierto que es así? Hacer el amor. Se dice el sexo, pero resulta que según la perspectiva de Dios, cualquier relación sexual fuera del matrimonio es pecado. Por lo tanto, no está basada en verdadero amor. Y seamos sinceros, cuando nosotros escarbamos bien en nuestras propias sensaciones, deseos, al hacer algo así, vamos a llegar al punto de descubrir que la base no es el amor, es el egocentrismo, es la autosatisfacción. Y esa es la verdad, ¿ya? Bueno, vamos a ver después el tema egocentrismo versus amor, lo vamos a ver después un poquito más detallado. Pero el tema es ese, ¿no? Se habla de amor, amor, yo puedo sentir amor por usted, por un amigo, por mi esposa, pero también puedo sentir pero profundo amor por mi perrito, por mi gatito, por mi pescadito, ¿sí? Por mi lauchita, ¿sí? Bueno, ya no hablemos de laucha, hablemos de hámster, ¿ya? Uy, son parientes, ¿no? Y con todo respeto a aquellos que tienen animalitos, ¿ya? Animalitos que yo sé que te tienen, y yo también los quiero, ¿ya? Tranquila, mi hermana Sandra, yo quiero mucho a esos animalitos, que me caen muy bien. Entonces, el tema es que también se puede llegar a amar. Y díganme que no es verdad, que hoy en día en nuestra sociedad, hoy en día el enfoque del amor se ha ido cambiando. Cuando Dios nos enseña que los seres que son el objeto de nuestro amor tienen que ser de nuestra misma especie, o sea, amor por el prójimo, ¿sí? Hoy en día el ser humano está quitando su amor por su prójimo y lo está enfocando en los animales. Antes de seguir, quiero dejar claro, hermano Pablo, usted no ama a los animales, usted cree que no hay que amar a los animales, por supuesto que hay que amarlos en el sentido de quererlos, pero con todo mi respeto ya a cada uno de mis hermanos, ya que yo sé el caso de los hermanos que aquí tienen animalitos, sé que hacen esta diferencia y yo agradezco a Dios por eso, pero ustedes saben que el estudio de repente lo escuchan otros hermanos, entonces quiero dejar muy claro esto, ya, yo no estoy en contra, no soy un antianimalista, pero sí creo, y al final no importa lo que crea el hermano Pablo, importa lo que la palabra de Dios dice, el amor en la Biblia está enfocado en mi prójimo, prójimo significa uno semejante a mí, ¿ya? Y esto no incluye a los monos, por más que quieran decirnos que los primates, ¿cierto? Los monos son como parientes nuestros, primos nuestros, ¿ya? No, se refiere a seres humanos. El enfoque es en el amor del ser humano. Ahora, debo respetar la creación de Dios. Y al respetar la creación de Dios, voy a ser, ¿sí?, cariñoso, voy a ser de cuidado, ¿cierto?, en una forma correcta hacia el mundo animal que me rodea. Y ahí es donde puedo, ¿cierto? Y no solo puedo, sino que también la palabra del Señor me motiva a ser respetuoso con el bienestar de los animales. Ningún cristiano va a andar pateando a su perro, a su gato, o ningún cristiano enfocado.
¿ya? ¿Se recuerdan, cierto, el dicho? ¿Patear la perra? ¿O no? ¿Sí? Muy chileno, ¿no? ¿De dónde viene? Del enojo. ¿Por qué? Porque cuando el chileno está enojado, se le cruza el perrito, se le cruza la perrita, especialmente, ¡pa! La patea. Patear la perra. Un dicho que viene de maltrato animal. Y el cristiano no debe jamás ser alguien que apoye ni que ejecute el maltrato animal. Pero eso no significa que yo deba amar a un animal o pueda o tenga que amar a un animal, o que Dios se agrade porque yo amo a un animal al mismo nivel del ser humano. Ahí sí que estamos mal, ¿ya? Pero tristemente hoy día se da. Seres humanos prefieren amar a los animales más que al hombre, ¿sí? Cuando yo me encuentro con alguien que ama mucho a los animales, mucho, mucho, ¿sí? Lo típico, bueno, yo esto lo hacía antes, dejé de hacerlo porque me trajo conflicto, ¿ya? O sea, pero está bien que ayudemos a los animales, pero ¿no crees que hay niños que se están muriendo de hambre y que les podríamos ayudar? Sí, eh, por supuesto, me dicen, sí. Eh, pero los animales, y es la respuesta, ¿no? Los animales también lo necesitan. Entonces, a mí me queda inmediatamente claro que esa persona pone al mismo nivel al humano que el animal, lo primero. Ahora, me he encontrado con algunas respuestas que van más allá, ¿sí? En que dicen, no, es que el ser humano no merece mi compasión, porque el ser humano somos malos, nosotros destruimos la creación, nosotros somos parásitos de esta tierra, merecemos lo peor. En cambio, los animales, ellos no, ellos son víctimas nuestras, por lo tanto, ellos merecen nuestro amor, ellos merecen nuestro cariño, ellos merecen nuestra atención, ya no los seres humanos, ni aun los niños inocentes, no, ahí ya no es mi problema, dicen ellos. O sea, se dan cuenta, ahí ya esto pasó cualquier tipo de nivel, cualquier tipo de nivel. Ahora, siempre me he preguntado cuando estas personas se encuentren en algún momento en que estén necesitados, ¿sí? Eh, gravemente, no sé si van a estar muy de acuerdo con sus propios dichos, en que alguien les diga, no, bueno, lo siento, yo te podría ayudar, pero no te voy a ayudar porque necesito ayudar a mi perrito o a un gatito, ¿ya? Entonces es un problema. Entonces se dan cuenta cómo el amor humano se puede enfocar en cualquier cosa. Hermanos queridos, hoy día hay una locura en la sociedad, ¿sí? Hombres que se han casado con sus animales, mujeres que se han casado con sus animales, ¿sí? Porque ellos dicen que los aman. O sea, la palabra amor hoy día se ocupa para cada cosa atroz. No sé si están de acuerdo conmigo, eso es una realidad, creo, ¿no? Se ocupa la palabra amor bajo cualquier concepto, ¿ya? Eh, no sé, hace unos años atrás se habló del tema de los peces, que son seres sintientes, ¿ya? No sienten como el ser humano, pero sí son seres sintientes. Tal vez sí, tal vez no, ¿ya? Pero eso significa que yo puedo amar a un pescadito como amo a cualquier ser humano, porque es un ser sintiente, ¿ya? Siente. Y así sucesivamente, las plantas, ¿no? Los animales. Y no sé si se dan cuenta cómo aquí se desvirtúa el equilibrio que Dios nos da. Dios nos manda a amar a nuestro prójimo, ¿sí? No amar a los animales en el mismo sentido del ser humano, pero sí querer respetar y buscar el bienestar de toda la creación, no solo de algunos animales, no solo de mis animales, sino de los animales en general, ¿ya? Eh, Así que, hermanos, el amor, completamente, bajo nuestra cultura occidental, está completamente diluido. Pero esto no solamente se aplica al amor en nuestra cultura, así, porque se dice amar. Ah, pero ¿a qué te refieres con amar? Lo primero que hay que preguntar, ¿a qué te refieres con amar? Porque incluso en la palabra del Señor, ustedes saben, en el Nuevo Testamento hay diferentes palabras en el idioma griego que se usaban, ¿cierto?, como amor, que identificaban la palabra amor. Ahora es interesante que en el Antiguo Testamento también ocurría este mismo efecto. ¿Cuál efecto? De que cuando uno hablaba de amor, uno tenía que entender en el contexto a qué tipo de amor se refería. ¿Sí? A ver, yo la amo, pero ¿a qué tipo de amor te refieres? ¿A qué tipo de amor te refieres? Por eso es tan importante entender cuál es el amor, ¿cierto? Que Dios tiene y el amor que Dios demanda de nosotros y el amor que Dios ha derramado en nosotros. Vamos al Antiguo Testamento, ¿les parece? Veamos, a ver si me acompaña a la segunda de Samuel, capítulo 13.
Es un pasaje conocido. Segunda Samuel, capítulo 13. Vamos a leer algunos versículos. Yo sé que la mayoría de ustedes han leído esta porción, pero sé también que hay hermanos que no lo han leído, ¿ya? Tal vez de los que escuchan después. Entonces, por respeto a nuestros hermanos que no han leído, voy a leer casi toda la historia, pero de una forma un poco rápida para que vayamos al contexto, ¿ya? Vamos a hablar de dos hijos de David, ¿ya? Hijos por parte de padre, no de madre. Aconteció, versículo 1 adelante, aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. ¿Sí? O sea, Tamar era hermana de Absalón y ambos eran hijos de David. Y Amnón también era hijo de David, pero no era hermano de madre de Absalón y de Tamar. Por lo tanto, Absalón y Tamar eran hermanos de padre y madre. Amnón era hermano de ellos solo por parte de padre. Versículo 2. Y estaba Amnón angustiado hasta enfrentarse por Tamar, perdón, hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Simea era hermano de David, ¿no? Y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Ahí están las relaciones como las hemos explicado, ¿ya? Vamos viendo entonces cómo aquí se nos dice que hay un problema. ¿Cuál es el problema? Es que Amnón dice amar a Tamar, quien no es su hermana total, es media hermana, es solamente hermana por parte de padre, ¿ya? Y está angustiado, dice, estaba angustiado hasta enfermarse por Tamar. No sé si alguna vez leyeron los que tenemos de 45 barrigas, ¿no? O tal vez sí, de 45 barrigas. Lo más probable es que en el colegio nos hayan hecho leer el famoso libro El niño que enloqueció de amor. ¿Sí? Hermano Marcelo, no sé si alguien más, ¿ya? Pero, hermana Sandra, ¿sí? El niño que enloqueció de amor. Ya, solo ese título nos muestra algo relacionado con esto. El niño que enloqueció de amor. O sea, estaba tan enamorado este chico de la niña, creo que se llamaba Angélica, ¿no? Ya ni me acuerdo, ¿no? Pero estaba tan enamorado de ella, él era un lorito, ¿no? Un adolescente, y que se enfermó, ¿cierto? Gravemente. Ya ni me acuerdo si murió, parece que murió, ¿no? Ya ni me acuerdo, pero, ¿cierto? Tantos años. Bueno, famoso el libro. Eh, bueno, algo así le pasaba a Amnón. Amnón se estaba enloqueciendo, estaba muy angustiado, ya hasta enfermarse por Tamar. Y según Amnón, ¿qué es lo que él sentía por ella? Era amor, ¿sí? Le dice, yo amo a Tamar, ¿ya? Yo amo a Tamar. Eh, luego, vamos al versículo 5. Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Astuto el Jonadab. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna.
alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que yo coma de su mano. David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Saltémonos, por favor, ya, al versículo 14, donde dice, mas él no la quiso ir porque ella dijo, no lo hagas, ya, ¿qué iba a hacer Amnón? Quería violarla, quería tener sexo con ella. Mas él no la quiso ir, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Esto se entiende claramente que es que tuvo relaciones sexuales con ella. Versículo 15. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón. Mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso ir, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Pregunta, mis queridos hermanos, ¿amaba Amnón a Tamar? Pregunta retórica, ya más que, ¿sí? Eh, más que algo que quisiera que ustedes contestaran, solamente es para presentar un punto. ¿Amaba Amnón a Tamar? La respuesta correcta sería, ¿de qué amor estamos hablando? ¿Cierto que es así? Tal como lo dije al principio de esta historia. A ver, ¿a qué te refieres con amar? ¿Saben que es interesante que la palabra que usa Amnón cuando dice que yo amo a mi hermana, y es la misma palabra que se ocupa cuando dice que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado, la palabra que se ocupa por amor pasa lo mismo que en español. Es la misma forma en que se usa, ¿ya? Cuando yo digo que amo a una mujer y la estoy deseando sexualmente, yo digo la amo, ¿sí? Aunque nosotros podríamos redefinir y decir, no, lo que pasa es que estás excitado por ella, ya estás obsesionado con ella, pero le llamamos en nuestro lenguaje vulgar amor, ¿ya? Ahora, es interesante que es la misma palabra que nosotros encontramos cuando leemos en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Amarás al Señor tu Dios con todo, ¿sí? La palabra es la misma. En el hebreo, en que fue escrito en el Antiguo Testamento, es la misma. Ahab es la misma palabra. Por lo tanto, cuando Amnón dice, yo la amo, está usando una palabra que en la cultura, ¿cierto? Y en el idioma hebreo significaba amor. ¿Ya? En los dos lugares. Y es la misma palabra en que Dios define lo que Él merece de nosotros y lo que Él demanda de nosotros, que es que le amemos. Ahora, ¿por qué se ocupa la misma palabra? Habían otras palabras que también podían significar amor, ¿ya? Que es la palabra que se traduce en el versículo 1 del capítulo de Segunda de Samuel que leímos, capítulo 13. Dice que se enamoró de ella, o sea, la amó. Y aquí es donde nosotros vemos que en el Antiguo Testamento también culturalmente la gente podía decir yo la amo confundiendo sentimientos que se tenían. Ahora, ¿significa que Dios nos pide que lo amemos a Él como Amnón amó a Tamar? Es obvio que no. Es sencillamente el hombre utilizando una palabra y dándole otro significado. En el caso de Amnón, porque él estaba obsesionado hormonalmente por su hermana,
ya por no decir otra palabra más fuerte, ¿sí? Entonces, las hormonas le bullían a Amnón por Tamar. Entonces, lo que había realmente de sentimiento por Tamar era una atracción absolutamente hormonal y sexual, nada más. Pero fíjense que lo mismo hacemos hoy en día, ¿no? Cuando viene un hombre, cuando viene una mujer y le dice a otro, yo te amo, ¿sí? Le está hablando de esto. Y lo más probable es que no sienta algo profundo, sino sencillamente algo hormonal y nada más. Entonces, espero que nos demos cuenta a qué quiero llegar con esto, de que también en este tiempo la misma palabra que se traduce por amor podía ser ocupada de diferentes maneras. Entonces aquí viene la pregunta, ¿a qué te refieres con amor? O dicho de otra manera, ¿a qué tipo de amor te estás refiriendo? Y aquí viene de nuevo la pregunta, la misma palabra, pero con aplicaciones diferentes. Porque lo que Amnón creía sentir por su hermana era solamente atracción física, ¿sí? Una obsesión. Y eso es lo que pasa, esta es la típica historia de muchos jóvenes, ¿sí? Que tienen su primera intimidad, ¿cierto? Y terminan después aborreciéndose, ¿no? O cuando se ocupan solo para esto, ¿ya? Entonces, amaba Amnón a Tamar bajo una perspectiva equivocada de su mente, ¿sí? Y escondiendo un mero sentimiento físico, pero tremendo, porque recuerden que hasta se enfermaba, se angustiaba, ¿no? Estaba desesperado, ¿ya? Hasta había dejado de comer. Entonces, a pesar de todo eso, lo que él sentía no era verdadero amor, ¿sí? No era verdadero amor. Ahora, hermano Pablo, entonces, ¿a qué te refieres con verdadero amor? ¿De dónde yo saco el punto de verdadero amor? ¿De dónde lo saco? De lo que la Biblia me enseña sobre el verdadero amor. ¿Cómo alguien sabe si ama realmente a otro? Solo va a saber si lo ama, ¿ya? Y distinguir si lo ama como Dios quiere que ame o sencillamente como él emocionalmente está amando. Y aquí se divide el tema de cómo amo o qué es el amor real. Dios demanda que le amemos y eso significa que tenemos que amarle de una manera. Pero cuando Dios manda que yo ame a mi prójimo, me dice que le ame también de una manera. Por lo tanto, tiene un significado importante el amor bajo la perspectiva bíblica, porque solo ahí somos capaces de entender qué realmente es el amor. Si no, cualquiera puede ocupar la palabra y el término amor para lo que se le venga en gana, ¿sí? Para lo que le se venga en gana. Vuelvo a citar lo que dije hace un rato atrás. Hacer el amor significa tener sexo, hermanos. Qué lejos está de lo que realmente es el amor. Ahora, entiendo que dentro del matrimonio, eh, la actividad sexual viene, hermanos queridos, de un tema o como base el amor, ¿ya? Porque cada expresión que debería hacerse dentro de un matrimonio debería hacerse bajo la perspectiva del amor. ¿Pero de qué amor? Volvemos al mismo punto. Del amor que Dios nos enseña. Del amor que Dios nos enseña. ¿Y cuál es el amor que Dios nos enseña? El amor que Dios nos lo enseña por definición, como en 1 Corintios 13, nos lo enseña por ejemplo. Como ejemplo, Él dice, amen como yo los he amado. Vamos entonces. Veamos la definición que hace el Espíritu Santo a través de Pablo, 1 Corintios 13. Muy conocido, ¿no? Y aquí es donde yo creo entender que lo que me está enseñando el Espíritu Santo es el mismo amor de Dios. Solo Dios es capaz de cumplir esto de forma perfecta. Yo como ser humano no puedo. Ahora, en Cristo sí tengo la posibilidad real de ir creciendo en esto. Y lo leemos, hermanos, ¿ya?
Por favor, tengan ahí sus Biblias en 1 Corintios 13. ¿Se dan cuenta cómo cuando uno dice, la definición de fe, ¿dónde vamos? A Hebreos. Cuando hablamos de definición de amor, ¿dónde vamos? 1 Corintios 13. ¿Ya? Vamos a ver que leyendo, hermano, nos vamos a dar cuenta de que es imposible para el ser humano por naturaleza efectuar esto, hermanos queridos. ¿Ya? Dice, si yo hablase lenguas. Leamos el versículo 31 del capítulo 12 primero. Ahí vamos a comenzar, ¿ya? Pablo está terminando de hablar de los dones espirituales. Y en el capítulo 14, versículo 31 dice, procuren pues los dones mejores, pero yo les muestro un camino aún más excelente. O sea, ¿qué puede ser más excelente que los dones, Pablo? Los dones milagrosos, los dones sobrenaturales de los cuales ha hablado Pablo, ¿ya? De los dones ministeriales que también los ha tocado. ¿Qué puede haber más potente que eso? ¡Wow! Hablar en lenguas, sanar gente, tener palabras de sabiduría, ¿no? Ser apóstol, ser pastor, ser evangelista. ¿Qué más potente que eso? ¿Ya? Sería la pregunta de un pentecostal, de nosotros los pentecostales. Pero Pablo viene y dice que hay un camino más excelente, que significa que está por sobre los dones. No hay dónde perderse ese Pablo. Si hay que pesar entre lo que yo les voy a mostrar y los dones espirituales, no hay dónde perderse, no hay balanceo en esto. ¿Ya? Y no es que Pablo esté diciendo que los dones no sean importantes, sino que los dones son importantes en el lugar correcto. Pero lo que Pablo les va a decir a los corintios, ahora el camino más excelente, está por sobre todo y en todo, lo rodea todo. De hecho, los dones espirituales, ¿sí? Cada vez que Pablo los toca, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, después que habla de los dones, ya dice, el amor entre ustedes sea sin fingimiento. Inmediatamente toca el amor. ¿Ya? En Efesios 4, ya donde habla de los dones que son conocidos como dones ministeriales, ya en el contexto anterior está hablando del amor y del fruto del Espíritu. Luego, después de hablar de los dones, sigue hablando del amor. O sea, cada vez que Pablo habla de los dones, los toma y los pone en un contexto, ¿cierto? Rodeado, inmerso los dones en la realidad del amor. Y es lo que hace aquí. Después de terminar de los dones, nos muestra el camino más excelente, más maravilloso, ¿ya? Más glorioso. Capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. ¿De qué está hablando? Dones. Dones. Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, ¿qué es la profecía? Don espiritual. Y entendiese todos los misterios y toda ciencia, o sea, palabra de ciencia, palabra de conocimiento, dones. Y si tuviese toda la fe, dones. De tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, don, la misericordia. Y si entregase mi cuerpo, o sea, ya lo más extremo, que es entregar la misma vida para ser quemado, pero lo hago no por el motivo de amor, y del amor verdad, de nada me sirve. Así de claro. Esto no necesita interpretación, es clarísimo. Pablo dice, si en la motivación de todo esto no es el amor, ¿sí? No sirve. No sirven. ¡Wow! ¡Qué potente! Hermano Marcelo. Disculpe que lo voy a hacer Sí. volver atrás un poquito. No, no se preocupe. Permiso, Es que hermano. me saltó la duda después de, hablando del tema del amor. Empecé a buscar, como usted ya nos había enseñado mucho tiempo atrás, la diferencia del amor, pues, entre el amor ágape, el amor eros y el amor filial, ¿no es Sí. cierto? Y como usted dijo que se había usado la misma palabra en 2 Samuel, con lo que hizo Tamar, ¿no es cierto? Con ¿Abdón? Amnón. Y en Deuteronomio se usa la misma palabra en griego, ¿no es cierto? Sí. En O sea, en hebreo. en hebreo. Uh-huh.
Entonces, ahí me saltó la duda. ¿Cuándo se hizo la diferencia, o Dios cuándo hace la diferencia entre el amor ágape, que es el amor perfecto de Dios, al amor que nosotros como seres humanos, que es nuestro amor imperfecto, y pasamos al amor filial, al amor eros y todo eso, que se desvirtúa humanamente? Ujú. A todo esto, a mí eh, cuando, bueno, humanamente nosotros usamos, como usted explicaba, ¿no es cierto?, que hacer el amor, eso, o como que el ser humano, eso lo relaciona con el amor, el tener sexo. Pero me Ujú. gusta cómo lo usa el término que Dios define en tener intimidad con la esposa, que Ujú. es conoció. O sea, porque Mm. eso me lleva a más que solamente una relación física o íntima, sino que más allá Sí, de sí, sentimientos, de emociones. sí, Eso. claro que sí, sí. Bueno, partiendo por lo segundo, genial, genial como usted lo explica, ¿no? Ese conocer, ¿no? Eh, el conocer en el Antiguo Testamento, porque esa es la forma que se ocupa en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Algunos le llaman eufemismo, que es una forma sutil de describir algo un poquito más complicado, ¿ya? De hablar así tan directamente, ¿ya? Pero expresa muy bien, ¿no? En nuestro español la idea de la sexualidad dentro del matrimonio, de hombre y mujer, de esposo y esposa. Y con respecto a lo primero, claro, en el Nuevo Testamento están muy bien definidos las diferentes formas de amar, aunque amor y filo se ocupan en algunos momentos, ya no como sinónimos directos, pero sí como parecidos. Ya el Señor manda a que nos filemos, suena raro, ¿cierto? Que tengamos cariño, que tengamos un amor de cariño unos por otros, porque no es un amor frío, no es solamente un amor intelectual, tiene que manifestarse, somos gente de piel, ya, pero por sobre todo nos manda a agaparnos, ¿no? Que es el hecho de que amemos bajo el término ágape, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después, un poquito más definido. ¿Ya? Y con respecto al Antiguo Testamento, es que en este caso de la palabra, porque como dije, hay otros términos que también se traducen como amar o como amor en el hebreo, ¿ya? Pero este término que se ocupa tanto con Amnón como la demanda de Dios por nosotros, ya ocurre lo mismo que con la palabra amor en español. ¿Sí? Yo digo, amo a Dios con todo mi corazón. Y digo, amo a mi esposa también, ¿no? En el caso de los que están casados. Amo a mi hijo, ¿sí? Amo a mi hermano en Cristo, ¿ya? Eh, pero el caso que yo tengo, ¿cierto? Por mi hijo, ¿ya? Aunque también es un amor, y tiene que ser un amor como Dios manda que lo ame, sin embargo, me puedo estar refiriendo a ese cariño, ¿sí? A ese cariño, ese amor. No necesariamente a ese amor que Dios me demanda, porque no solamente los cristianos aman a sus hijos. Ahora, solo los cristianos son capaces de llegar a amar con amor ágape, aún a sus esposas, aún a sus hijos, aún a sus hermanos, sus seres queridos. No solamente con un amor emocional, sino con un amor que va más allá. Pero de la misma manera como yo digo, amo a Dios con todo mi ser, también puedo decir esto, hago, ¿cierto? Amo a mi prójimo, amo a mi hijo, voy a darle el tema de los hijos, ¿no? O amo a mi papá, pero son amores diferentes, ¿sí? Con perspectivas diferentes, aunque similares, pero no es lo mismo. Entonces, lo mismo acá. Y de hecho, en español ocupamos la palabra hacer el amor cuando hablamos de sexo, ¿cierto? Y cuando se hace dentro del matrimonio, bajo la cobertura del matrimonio, por supuesto que se hace bajo una perspectiva de amor. Entonces, ahí sí se puede usar el término de que se hace el amor, ¿no? Dentro de la relación amorosa de esposo. Entonces, lo mismo pasa en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que hace Amnón es que él cree que ama de verdad, pero la verdad es que no la ama bajo el correcto amor. En cambio, Dios sí nos manda que le amemos y que le amemos con todo. ¿Ya? Así que es la misma palabra, pero el contexto nos muestra a qué se refiere. ¿Sí? De la misma manera como en español. Eso con respecto al término hebreo en el Antiguo Testamento, como lo vimos adelante. Entonces, por eso estamos viendo esto, porque es tan importante que entendamos a qué nos referimos con amar o con amor. ¿Sí? Y aquí vamos a seguir luchando por siempre con eso, porque en el contexto del mundo secular, amor se puede ocupar para muchas cosas.
¿ya? De hecho, en las religiones que han entrado tan fuerte, las religiones esotéricas, ¿no? Del Oriente, se habla del amor universal, ese poder, ¿no? Esa vibra que nos une a todos, ¿sí? Eh, Amor universal, ¿no? Esa fuerza cósmica. Hasta eso se le llama amor, ¿no? Hasta eso se le llama amor. Entonces, eh, nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios porque la palabra de Dios nos da a qué se refiere el amor con respecto a Dios, que al final es el verdadero amor, ¿no? Por eso estamos examinando ahora 1 Corintios capítulo 13. Dejemos claro que aquí cuando Pablo habla de amor, siempre está usando el término ágape, que es el que todos conocemos, ¿sí? Para que hagamos un recordatorio de lo que dijo mi hermano Marcelo recién, un buen recordatorio es que en la cultura griega donde escribe Pablo, donde escriben los apóstoles, los evangelistas, ya el Nuevo Testamento, bajo la cultura griega y bajo el idioma griego, el griego común, sí, justamente el término por amor más conocido era filos, ¿ya? Porque es el amor que un esposo siente por su esposa, por sus hijos, es ese amor emocional, cálido, sentimental, que no significa que no sea real, ya que es real, pero es de ese tipo, ¿no? Es el amor entre personas, ya muy humano, muy exaltado, ya y que es la base, ¿no? De cualquier relación real y profunda e íntima interpersonalmente hablando. Estaba el otro que era el amor eros, que ese era el amor de tipo sexual, que también se usaba para definir el amor entre un esposo y una esposa, refiriéndose a la intimidad o a la atracción sexual. No necesariamente era un término degenerado, como llegó a usarse por transcripción, ¿cierto?, a nuestro español, porque nuestra palabra pornografía, ¿sí? Pornográfico viene de esa palabra, porneia, ¿ya? Y esa palabra pornográfico, porneia, tiene que ver con una inmoralidad sexual, que es lo que hoy día nosotros relacionamos como erótico, ¿sí? Algo erótico. Y generalmente no suena la palabra erótico como malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se relaciona con la porneia, con lo pornográfico, con lo malo, con lo sucio, ¿ya? Con lo inmoral sexualmente, ¿ya? Entonces, pero la palabra eros, de donde viene erótico, ¿sí? No era necesariamente una palabra mala, ¿ya? No era necesariamente una palabra de generación sexual como nosotros la vemos. También podía ser ocupada, pero no necesariamente. Y luego estaba, ¿cierto? Obviamente el término ágape, que no era usado mucho por los griegos. Es interesante que leí una vez la historia de la palabra ágape y la persona que hace un seguimiento a esta palabra se encuentra con que, bueno, y esto es lo que se enseña, ¿no? De que la palabra ágape la reinventaron los cristianos, ¿ya? La tomaron porque necesitaban una palabra que se usara, ¿sí? En el contexto griego, pero que mostrara un amor sobre los otros amores, ¿ya? Un amor que pudiera definir lo más correctamente el propio amor de Dios, ¿ya? Que no era meramente emocional o cálido, sentimental, menos era un amor erótico, ¿no? Que tuviera relación con lo sexual. Entonces, ocupan la palabra ágape y dicen, bueno, este es el amor cristiano, este es el amor de Dios, el ágape. Un amor que no solo tiene que ver con lo emocional, sino que nace de la voluntad, ¿sí? O sea, volutivo, ¿ya? O volitivo, ¿ya? De la voluntad. Yo decido amar. Y esto se ve claramente en Dios. Dios no ama porque merezcamos que nos ame, ni tampoco nos ama porque nosotros lo amamos a Él. Él nos ama por decisión. O sea, ¿qué significa esto? Que Él nos toma a nosotros como el objeto de su bondad. Él quiere el mayor bien para todos nosotros. Eso es amor, ¿sí? No está buscando su propio bien, sino que está enfocado en buscar nuestro bien. O sea, nosotros que somos el objeto de su amor, ¿sí? Eso es amor volitivo, ¿cierto? De voluntad, de enfoque. En la misma forma, ¿ya? Como ama un padre a su hijo, una madre a su hijo, ¿no? Por ahí dicen
ese dicho famoso, para una madre no hay hijo malo. Aunque, aunque seamos más malos que el natre, sí, o que el ajenjo, pero es así, ya, es así. ¿Y por qué? Porque va más allá de una mera emoción. Ahora una mamá, un papá ama a su hijo, ama a su hija emocionalmente también. Obviamente hay un cariño, pero que muchas veces va más allá de sencillamente porque es que mi hijo, ¿cierto?, se hace querer, ¿no? Hay veces que no nos hacemos querer a nuestros padres, nos comportamos de tal manera que deberíamos ser aborrecidos y odiados por ellos, y sin embargo ellos deciden seguir amándonos, siguen enfocando su amor en nosotros, y del momento que alguien enfoca su amor en alguien, está produciendo un amor volitivo, de voluntad. No es un amor que reacciona a otro amor. En cambio, nuestro amor es diferente, ¿no? Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. O como dicen las versiones más, las más modernas, dicen, nosotros amamos porque Él nos amó primero. O sea, no solo le amamos a Él, sino que amamos a cualquier persona porque Él nos amó primero. O sea, su amor por nosotros es lo que hace como efecto nuestro amor. Es más o menos la idea de Pablo. Dios derramó su amor en nosotros por su espíritu. Por lo tanto, ahora Él nos demanda amar como Él amó. ¿Sí? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Pero no porque nos demande a nosotros por nuestra fuerza, sino porque Él nos ha capacitado para amar como Él ama. Y esta es la idea del amor maravilloso, el amor ágape. ¿Sí? Del amor ágape. Por eso se habla de ágape, ¿no? Del amor ágape. Y aquí Pablo ocupa este término, ¿ya? Y está diciendo, si no tengo este amor, nada sirve, nada soy. No importa, no importa. Absolutamente, de verdad, no importa. Nada de lo que hagamos no tiene ni una validez, ni un sentido en Dios, sino nace del amor. Así de potente es el mensaje de Pablo. Más allá, no de Pablo, sino del Espíritu Santo para nosotros. Entonces, ¿se dan cuenta cómo hay un tremendo énfasis, hermano, en el amor? ¡Wow! Sí. Pero ¿qué pasa? Que si yo me pongo a predicar esto el día domingo y pasa un hermanito, ¿no? De estos que yo les dije al principio, que se han ido al otro extremo, me van a decir, claro, está predicando del amor, si es tan bonito predicar del amor, pero apuesto que este hermano no predica en contra del pecado. Y se termina juzgando el que habla mucho del amor de Dios, ¿cierto? O del amor, creyendo que somos gente que estamos consintiendo todo. Y no es así. Por eso, cuando se cae en el otro extremo, se pierde la riqueza, lo maravilloso de disfrutar del amor glorioso de Dios. Y el Nuevo Testamento, como les dije, está sembrado por todas partes del amor para que disfrutemos, para que entendamos que somos amados de verdad, que hemos sido amados profundamente, que todo lo que se hizo fue porque nos amó, ¿sí? O sea, en favor nuestro, de la humanidad. ¡Wow! Y cuando uno entiende esto correctamente, reacciona en amor al Señor. Te amo porque tú me has amado primero. Tu amor es la causa de que yo te ame, de que quiera amarte, de que desee amarte, de que me enfoque a amarte. Entonces, se pierde esta riqueza. ¿Por qué? Porque hay desequilibrio. Pero lo que nosotros estamos aprendiendo, hermano, es que reenfoquemos nuestra mirada sobre el amor. El amor tenemos que verlo del punto de vista de Dios. Y veamos, 1 Corintios 13, seguimos, y aquí comienza la descripción. Fíjense, lo que es el amor, ¿cierto? Lo que no es el amor, ¿sí? Y los todos del amor. El amor es sufrido. Ya, la palabra ahí tiene que ver, hermanos, con que soporta. A ese sufrimiento se refiere, ¿no? Hermano, no se refiere a la esposa que la golpean, que la golpean, que la golpean. Dice, bueno, es que el amor es sufrido, ¿sí? No se está refiriendo a eso, ¿sí? Ahora, hay casos también donde el hombre, muy pocos los casos, pero sí, donde el hombre le toca recibir, ¿cierto? Y es la mujer la que golpea, ¿sí? Entonces, no, que yo tengo que sufrir porque el amor es sufrido. No se está refiriendo a soportar, que es parecido, pero no es lo mismo. Y tampoco se refiere a eso, de que del daño que se puede producir por un tema de que, según nosotros, amemos a alguien. Porque eso puede estar sencillamente
lo que puede estar detrás de eso, bajo el disfraz de amar, puede estar una profunda herida, un profundo problema, ya, de autocompasión, ¿cierto? O de autoengaño, de autojuicio, de creer que merezco que me hagan esto. Hay que ser cuidadoso con eso, pero no quiero entrar a ese punto, solamente dejar claro que la primera definición de amor, ¿cierto? Es que es, en este sentido, sufrido, ¿ya? Que logra soportar. Luego dice, es benigno. Noten bien, el amor siempre va a nacer y se va a enfocar en la benignidad que se refiere ¿cierto? A lo que es sano, a lo que es bueno en sí mismo, ¿ya? Luego dice, el amor no tiene envidia. Qué maravillosa descripción, hermanos, ¿ya? El amor no tiene envidia. No sé si se dan cuenta cómo aquí se va describiendo un amor perfecto. No sé si soy yo solamente el que lo veo, ¿no? Si se va describiendo un amor perfecto. Y seamos sinceros, wow, ya comienza a pesarme este amor. Porque hay veces que no es el amor que tiendo yo a manifestar, ¿ya? Esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad. Eh, a ver. Bien, estábamos en... Déjenme buscar aquí un poquito. Ya, ya seguimos. Eh, acá, sí, sí, correcto. Ahora seguimos, mis queridos hermanos. Entonces tenemos, ¿cierto? Primero que nada, sí que es soporta, el amor verdadero nos da la capacidad de soportar, ¿ya? Tiene que ver, ¿cierto? Con la paciencia también, ¿ya? El amor es paciente, en otras versiones se traduce, ¿cierto? Como paciente, eso es lo que estaba buscando, permítanme aquí. Eh, déjenme ver que algunos de ustedes tienen, eh, tal vez la NBI, y ahí, ¿cierto? En el caso de la NBI dice, el amor es paciente, ¿no? El amor es paciente. Eh, la Biblia de las Américas, ya, dice, el amor es paciente. Ahí sí, mi hermano Norma con mi hermana Miriam, ¿cierto? Ellos usan la Biblia de las Américas y ahí sale, es paciente, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como les dije, la idea de sufrido es eso, es soportar, es soportar. El amor es benigno o bondadoso, ¿ya? Siempre, siempre tiene que ver con ser bondadoso en el sentido de ser amable, hermanos, de ser gentil, ¿ya? Eso es muy, muy importante. No solo, y esto no es solo una cualidad, es una acción. Siempre el amor nos lleva a accionar, o sea, mis acciones hacia el otro, al que amo, ¿ya? Va a ser siempre con amabilidad, con gentileza, ¿sí? Con benignidad, ¿ya? Hasta con dulzura podía significar este término, hermanos, ¿ya? Siempre entonces el amor va a dominar la tosquedad, la aspereza, la mala intención y cualquier acción y trato antipático o cruel hacia el ser amado. El amor no permite que seamos ariscos en nuestro trato hacia el ser amado, ¿ya? Y si lo somos, el amor ¡puc!, nos reprende, ¿ya? Entonces, paciente, o sea, voy a soportar al amado, ¿ya? Segundo, bondadoso, benigno, ¿ya? Mi trato con con las personas que amo, ¿ya? Después vamos a ver a quienes se nos manda, o ya lo sabemos ya, ¿no? A quienes se nos manda amar, ¿no? Ahí ya no hay distinción. Entonces, aquí el tema es bondadoso, que no nos va a permitir tener un maltrato hacia el ser amado. Los vamos a tratar bien, ¿ya? Los vamos a tratar bien, ¿ya? Benignamente. El amor entonces es benigno. Ahora comienzan los no del amor, ¿no? Y el primero es, no tiene envidia. Pero antes, mi hermano Marcelito. No, era como sale en la NTV también, que es bonito como lo expresa, Sí, por que favor. dice,
No sé si lo alcanzó a leer esa versión, No, no, no. ¿no? Que dice que Claro. el amor es paciente y bondadoso. El Ujú. amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Bonito. Wow. Hermoso. Ahora, vamos justamente parte por parte de todo lo que leyó mi hermano Marcelo, lo vamos a ir, pero sigamos con el siguiente, que es el primer no del amor, ¿no? Valga la redundancia. No del amor, no, dije. Eh, el amor no es envidioso, ¿sí? Eh, el amor no tiene envidia. Este sentimiento complicado que es la envidia, ¿no, hermanos? Eh, permítanme, mi hermana Miriam, ¿le puedo pedir un favor? ¿Usted tiene la Biblia de las Américas? ¿La tiene por ahí? Ya, por favor, vaya a buscarla. Mi hermano, mientras mi hermana Miriam va a buscar la Biblia, ya, yo voy a ir a buscar un vasito, así que me esperan un poquitito también. Mi hermana Miriam le voy a pedir que lea ahí en la Biblia de las Américas, que es otra Biblia evangélica, ya, efectivamente del versículo 4, ¿sí? Hasta el versículo 7, que fue donde hermano Marcelo leyó en la NBI. La NBI leyó hermano Marcelo, ¿cierto? Fue la NBI, parece, ¿no? Creo que sí. No, no, no escucho. Ya. Ya, mi hermana Miriam, por favor, si puede leer desde el versículo 4. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Gracias, mi hermana ¿Y Miriam. hasta ahí? Sí, hasta ahí. Muchas gracias. Hay algunas palabras que les voy a pedir que leamos, ¿ya, hermano Marcelo, la NBI, ¿no? Esa leyó usted. ¿Fue la NBI o no? No, la NTV, Nueva Traducción No, Viviente. la traducción Biblia. Ya, esa vamos a usar, ¿de acuerdo? Y mi hermana Miriam va a leer, cuando le pida, ¿cierto? Una palabrita ahí en la Biblia de América, para que estemos atentos a eso. Wow, cómo ha pasado la hora. Hay veces que digo yo, a mí nomás se me pasa rápido la hora, capaz los hermanos estén ahí, que se les pasa muy lento la hora y al hermano Pablo se le pasa rápido. Vamos, no tiene envidia, ese sentimiento como estaba hablando, perdón hermano, ese sentimiento de la envidia, ¿conocen ese sentimiento, no hermanos? No sé si alguien lo ha experimentado de una u otra manera, ¿ya? No estoy diciendo que seamos los grandes envidiosos, pero tal vez cuando chico, ya, para no increpar a nadie, ¿cierto? No, a nadie en nuestra realidad de ahora, volvamos cuando éramos niños. ¿Alguna vez experimentamos envidia? Yo me recuerdo que sí, sí, experimenté envidia. Experimenté envidia especialmente cuando se refería a que tal vez algún compañero le iba mejor en notas que a mí, por ejemplo, envidia. ¿Ya? Se entiende la envidia como ese sentimiento de celo, ¿ya? Negativo, ¿ya? Eh, ese, ese sentimiento del deseo, ¿no? Más que desear lo que tiene el otro, que sería una codicia, es el sentirse mal porque el otro lo tiene, ¿ya? Entonces, el amor, ¿qué es lo que hace? Al no ser envidioso, el amor da la capacidad de alegrarse al ver el bien de otros.
cuando vemos la prosperidad del otro, nos alegramos, no sentimos envidia, ¿ya? Y esto es tan interesante, hermano, porque también nos ayuda, ¿sí? A no sentir, ¿no? Esa desconfianza tan gratuita en el ser humano hacia otros, ¿ya? Por lo tanto, nos permite, ¿ya? Mantener una alegría, ¿sí? Sentimientos de tranquilidad al ver la prosperidad de otros, especialmente en este caso del que amo, ¿ya? Y con eso luchamos los seres humanos, ¿o no? Sí, yo creo que luchamos, ¿sí? ¿Ya? En las 3 versiones habla de envidia o no es envidioso. Sigamos con el siguiente, ¿ya? Dice, el amor no es jactancioso. Mi hermano Marcelo, NTV, ¿cómo dice ahí? Ya. Dice, en cuanto a envidia, aquí dice celoso. El amor no Sí. es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. Fanfarrón, ¿sí? Mm. Es una versión muy libre, ya la que está usando mi hermano Marcelo, por lo tanto ocupa términos muy actuales, ¿no? Pero es bueno porque muestra más o menos la idea. Fanfarrón, aquí, ¿cierto? En la Reina Valera dice jactancioso. Mi hermana Miriam. En el versículo 4, Sí, el 4. Después de el amor envidioso. dice, el amor no tiene envidia. ¿Ya? ¿Y después? Y después dice, el amor no es jactancioso, no es Muy, arrogante. muy bien, ¿sí? No es jactancioso, por lo tanto, lo mismo que usa la Reina Valera. Jactancioso, fanfarrón. Esa palabra fanfarrón nos da mucho la idea, ¿no? El amor no va a motivar jamás a que nos creamos superiores, ¿sí? A los otros. De hecho, se dan cuenta, envidioso es aquel que se siente mal por el bien del otro. El amor nos lleva a todo lo contrario, a alegrarnos por el bien del otro. Y cuando yo tengo lo que el otro no tiene, ¿sí? Yo no me jacto de eso, sino que me lleva también a ser humilde, a poder tener, ¿cierto? Una actitud no de superioridad, ¿sí? De vanagloria por lo que tengo, sino que me lleva a ser humilde, a ser desprendido de corazón, a no ser presumido. Y hermanos queridos, hoy en día, wow, tristemente, del liderazgo para abajo vemos estos problemas, ¿no? Yo lo veo, hermanos, en tanto liderazgo hoy en día. La superioridad que tienen algunos, pero notemos bien, la superioridad que algunos creen tener sobre sus hermanos, ya, hermanos, tenemos que ser realistas en esto. Hay gente que sabe más que uno, primero. Segundo, hay gente que está más capacitada intelectualmente que uno. Eso nadie lo puede negar. En una iglesia hay hermanos que están más capacitados que otros. Hay hermanos que saben más que otros. ¿Ya? Dentro de una iglesia local no todos tienen el mismo nivel de conocimiento. ¿Sí? Y eso es una realidad. El tema no es si se tiene más o se tiene menos. El tema es que el que tiene más, en este caso, conocimiento, experiencia, no sé, e incluso tiene más económicamente, poder adquisitivo, ¿no? Eso no es problema. El problema es cuando estas personas que tienen más, ¿sí? Creen que por tener más, ¿sí? Son superiores al resto. Eso es fanfarronería, eso es jactancia, eso sencillamente deshonra a Dios y no es la actitud del amor que Dios demanda de nosotros. No es jactancioso, ¿ya? El amor nos lleva a ser humildes. Y yo lo veo, como les digo, hermanos, desde el liderazgo para abajo. Y de hecho, no se envanece, ¿sí? Se traduce por orgullo, ¿sí? Que va de la mano con la jactancia, ¿ya? Que orgullo tiene que ver con hincharse, no solamente se cree, tiene en su mente, ¿sí? Que es superior, sino que se los hace saber a los otros, se los demuestra a los otros, ¿ya? Mi hermano Marcelo. No, disculpe que me acordé que
el pastor Raúl tiene una, no sé, pero no sé si la tendrá a mano, una Biblia que es parafraseada. Ya, ya. Quizás cómo definirá ahí estos términos, porque debe ser también bastante interesante poder escucharlos, pero no sé si la tendrá a mano. Queda muy buena. Ahí la buscará el pastorcito y todo. Oiga, y a todo esto, viendo esto del tema del amor, después de tantos años recién entendí o pude entender la diferencia entre, como usted lo explicó años atrás, entre el amor ágape, eros, y más que nada porque en el lenguaje hebreo, o sea, en el lenguaje griego se hace esa diferencia, pero en el hebreo, como usted lo explicó ahora, hay que ver el contexto Sí, para entender de qué tipo de amor habla. sí. Eso. Bueno, qué bueno. Siempre estamos aprendiendo. Qué bueno por eso, hermano. Bien, entonces, mi hermana Miriam puede volver a leer los dos últimos del versículo 4. Leyó, no es jactancioso. ¿Y cuál fue el otro término? Que en la Reina Valera es no se envanece. No es arrogante. Eso, muy bien, arrogante. Eso no se envanece, ¿no? No se infla, no es orgulloso. ¿Cómo dice la NTV, hermano Marcelo? Después de fanfarrón. Aquí dice ni fanfarrón ni orgulloso. Eso, No orgulloso. ¿Se dan cuenta? Porque esa palabrita, no envanecer, no se envanece, ya orgulloso, ¿sí? Tiene que ver con eso, con inflarse, ¿ya? Y el amor eh, impide que uno se infle, ¿no? O tenga más alto concepto de sí mismo que el real, ¿ya? O sea, el amor trata con ¿qué? Con la autoestima. Cuando la gente tiene una muy alta autoestima, ¿sí? Se vuelve arrogante, se vuelve jactancioso y menospreciador del resto. Y como les decía, hermanos, el verdadero amor, y miren qué potente toda esta enseñanza, porque lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de Pablo nos está diciendo que si todas estas actitudes no se comienzan a manifestar en nosotros, hermanos, no es que de un día para otro, pero tiene que ir nuestra vida trabajando en esto, de que se vaya manifestando pasito a paso, pero tiene que estar la transformación de nuestra mentalidad con respecto a qué significa realmente amor, a qué significa realmente amar. Y aquí se nos motiva a trabajar en esto, a permitirle al Espíritu Santo por medio de su palabra que trabaja en nosotros en el hecho de que no seamos jamás jactanciosos. La jactancia no proviene del amor y la jactancia, por lo tanto, muestra que hay carencia de verdadero amor en nosotros, lo que hace como fruto o como producto que lo que hagamos no esté siendo muy válido para el reino de Dios y en el contexto de Dios, que al final lo único que nos interesa al final de cuentas es la opinión de Dios, del rey, del reino, de nuestro Señor, de nuestro Padre. ¿Ya? Es agradarle a Él. Me detengo un poquito aquí de nuevo con respecto a lo que veo muchas veces, hermanos. He visto en mi vida como cristiano, más de alguna ocasión tal vez he caído en eso, pero agradezco al Señor que el Señor me ha movido el piso y me ha permitido recapacitar, ¿no? Eh, hermanos, hay cosas que pueden hacer, que pueden llevarnos a creernos superiores, como les decía yo en delante. El medio, la capacidad adquisitiva, en dinero, en posesiones, la capacidad intelectual, la capacidad del conocimiento, ¿ya? Y hay líderes, hermanos, que se creen superiores, ya, a otros, y se lo hacen saber. Qué triste, hermanos. Qué triste, porque en eso no hay amor. Para mí sería algo muy bajo, ¿ya? Caer en un momento en que yo esté tratando algún tema con ustedes y, y tenga que sacar mi currículum, ¿sí? No, hermano, es que ustedes no están entendiendo. No, es que, hermano Pablo, mira, yo pienso esto, no es que no es que, y vamos con él. Entonces al final dice, a ver, ¿quién aquí es el maestro? ¿Quién es el que tiene años de experiencia? ¿Quién es el que estudió aquí? ¿Quién es el que ha leído tantas veces esta Biblia? ¿Quién? Entonces sacar eso descubriría que muy oculto dentro de mí, ¿ya? Está la jactancia. ¿Sí? Tengo un concepto de mí mismo
de ser superior a mi hermano. 2 Corintios 4, creo, dice Pablo, ¿por qué te jactas? Si todo lo que tienes lo has recibido, no es tuyo. Todo lo que tenemos, mis amados hermanos, es por la gracia de Dios. ¿Cierto que es así, hermanos? Y ese es el problema, que lo hemos tocado en otra oportunidad, mis queridos hermanos. En el hecho de que, tristemente, nosotros somos los culpables muchas veces de que nuestros líderes se enaltezcan. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando nosotros comenzamos a tirar flores que solamente deberíamos tirárselas al Señor. Noten bien, la palabra del Señor dice que tenemos que reconocer a los que lideran, dice Pablo a los tesalonicenses, a los que trabajan, ¿no? Y que son dignos de ejemplo. Entonces, eso es importante, hermanos. Ya, es importante que lo entendamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, si es que no me equivoco, ya, voy a buscarlo rápidamente para no atrasarnos con nuestro tema, pero es importante. No, el segundo entonces, me equivoqué. Déjenme buscarlo. Acá está. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y les presiden en el Señor y les amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor, estima y amor, por causa de su obra. ¿Sí? Es algo que se nos llama a tener. Reconocer a los que sirven, a los que nos lideran. Pero reconocer es una cosa, ¿sí? Y enaltecer es otra muy diferente. Hay un abismo de diferencia entre estas dos cosas. Reconocer significa que oro por él. Reconocer significa que lo apoyo. Reconocer significa que sí. De vez en cuando le digo, gracias hermano, gracias hermana por tu servicio. Dios me bendice a través de ti. Pero otra cosa, ¿sí? Es decirle, ¿sí? Halagos como mi, ¿sí? Mi. Y que de verdad, hermanos, ningún hombre, ninguna mujer de Dios que sirve, que lidera, debería necesitar escuchar. Hace bien, ¿sí, hermanos? Hace bien cuando a los que lideran, ¿cierto? Cuando alguien lidera, hace bien cuando vienen los hermanos y le dicen, gracias, hermano, Dios te ha usado, gracias por ser instrumento en la mano del Señor, ¿ya? Pero es diferente cuando comienza eso a repetirse vez tras vez, ¿ya? Y comienza ya a enfocarse, y saben que seamos realistas, hermanos. Yo voy a ser muy realista con ustedes. Yo en mi vida, algunos años de carrete, de cristianismo, yo puedo recordar momentos en que sé que cuando me estaban sobando la espalda, era nada más que, ¿cómo se le llama esto? Hay una palabra técnica en esto. A ver, ayúdenme si alguno se recuerda. Se les viene halagos, pero hay otra palabra, ¿no? ¿Salamero? Bueno, eso, gracias, hermana, esa palabra. Yo sabía que me estaban salameando. No sé si existe el verbo salamear, pero ¿sí? A ver, no puedo negar que me... Perdón, pastor. Lisonjas. Lisonjas también, ¿cierto? Nada más que eso. Me encanta el salame, pero no tiene nada que ver con el salamero, ¿no? Esa salamería, esa lisonja. Y uno sabe que eso, ¿no? Pero también sabe y reconoce muy bien cuando la persona se acerca con una linda actitud. Y ahí uno es bendecido, ¿ya? Pero lo triste es que hay líderes que se creen mucho, y hoy día esto es tan pegado, hermano. ¿Por qué? Porque hoy día en que la teología ha pasado a un punto en que es tan importante, se dice el currículum, ¿no? Entonces, doctor en teología, licenciado en teología, y qué bien, pero ningún hombre de Dios debería necesitar que le digan todas las cosas que tiene, hermano. Ahora, fíjense cómo esto entra en la mentalidad del cristiano. No es que es necesario para reconocer. Ningún hombre de Dios, y vuelvo a decirlo en el nombre del Señor, hermano,
con la autoridad que creo que la palabra me da, ningún hombre, ninguna mujer de Dios debería necesitar esto. ¿Para qué más? ¿Para qué el currículum? Bien, si por la gracia de Dios tengo un buen currículum, gloria al Señor por eso. ¿Sí? Si tengo dones que Dios me ha dado y que los puedo usar para su gloria y que la gente se dé cuenta y son bendecidos con eso, bien, la gloria es de Dios. Y esto, hermano, no es falsa humildad, como hoy día muchos critican a los que tenemos esta forma de pensar. No, que lo tuyo es falsa humildad. ¿Sí? No, si no es falsa humildad, es que de verdad no lo necesito. No lo necesito. Y no lo deberíamos necesitar. El amor no es ansioso, no es fanfarrón. Ya el amor ya no es orgulloso, no se infla, no hace notar lo que tiene en contra del otro. ¿Se dan cuenta? Envidia en contraste de jactancia y orgullo. Envidia, ¿cierto? Nos lleva a no estar contento con lo que el otro tiene. ¿Sí? Incluso hasta desear aquello. Y por el otro lado, el jactancioso es aquel que tiene y mira menos al otro. ¿Sí? Están las dos perspectivas, los dos lados. El que envidia y el que se jacta de lo que tiene. El que envidia lo que tiene el otro y el otro lo que se jacta de lo que tiene. Ninguna de las dos cosas, mis amados hermanos, los produce el amor. El amor está en contra de aquello, porque el amor no es ni jactancioso, ni envidioso, ni se envanece. ¿Sí? Así es el amor, que Dios nos muestra, ¿ya? Y vuelvo a decir, mis queridos hermanos, así deberíamos ver el amor. Entonces, cuando yo realmente entiendo el amor, yo me enamoro del amor, ¿sí? Del amor como Dios quiere que vivamos. De esto sí, y esto no es romanticismo, porque hermanos, cuando el amor, ¿sí?, hace que alguien que dice que yo te amo, ¿ya?, pero necesito que entiendas que yo soy superior a ti, ¿sí? Ahí estamos muy complicados porque puede ser un mero sentimiento falso, ¿ya? Y no realmente amor. Palabra clave para nuestro próximo lunes con la ayuda del Señor, mis hermanos. Vamos a volver a tocar, porque hasta ahora nos damos cuenta, el antónimo perfecto del amor, que es el egocentrismo. No es el odio, es el egocentrismo, ¿ya? Y nos damos cuenta, en la persona egocéntrica es todo lo contrario. La persona egocéntrica ya no soporta al otro, quiere que el otro lo soporte. No es bueno con la otra persona, y si lo es, si su trato es gentil con otro, es porque quiere conseguir algo. El egocéntrico sí es envidioso, ¿ya? Porque quisiera tener lo que el otro tiene. El egocéntrico se jacta y se envanece lo que tiene porque cree que es superior al otro, ¿ya? Y si no es superior al otro, tiene envidia. Esa es la idea del egocentrismo, ¿sí? De que mi sea el centro de todo, ¿ya? Que Dios nos libre de esto. Que Dios nos libre de esto, mis queridos hermanos. Y que el Espíritu Santo, por medio de su palabra, nos ayude a enfocarnos. Vamos a seguir viendo el próximo lunes, con la ayuda del Señor, esta definición del amor ágape, del amor de 1 Corintios 13. ¿Ya? Mis amados hermanos, terminemos recalcando esto. Si yo siento que esto falta en mí, hermano, no es para que nos vayamos bajoneados a nuestra camita hoy, sino sencillamente para decirle, Señor, gracias, porque esta es la obra que estás haciendo en mí. Sí, mi hermano, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, yo me incluyo, porque soy parte de esto, el Señor está tratando esto en nosotros. Entonces, la transformación de nuestra mentalidad nos lleva a ver el amor correcto, de la forma correcta. Y como se dan cuenta hasta ahora, el amor de Dios y el amor verdadero no es consentidor, sino transformador. Hay una gran diferencia entre los que creen que el amor consiente, pero el amor de Dios no es consentidor, es transformador. Y eso es lo que está produciendo en nosotros su gran y maravilloso amor. ¿Alguna pregunta, mis queridos hermanos, por favor? ¿Alguna acotación? Si no, ya vamos concluyendo, por favor. Pastor, el pastor Raúl, no sé si tiene la... ¿La encontró, pastor? ¿Sí? ¿La Biblia parafraseada? Sí, el versículo 4 4, dice, 5 y 6.
versículo 4. El amor es paciente, es benigno, el amor no es celoso ni envidioso, el amor no es presumido ni orgulloso. Muy bien, ¿cierto? Bueno, las versiones más nuevas, incluso la NTV, son muy parecidas a las paráfrasis, ¿ya? La traducción del lenguaje actual dice, el que ama tiene paciencia en todo, siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie y no es orgulloso. Bien, versículo 4, que hasta donde vamos hoy día. Vamos a seguir ahí comparando versiones. Es muy saludable, especialmente cuando vemos este caso del amor. Bien, mis amados, ahora sí, oramos al Señor